bienvenidos a After Office de Exante dedicado a la alta dirección femenina. Hoy día estamos con una mujer que es muy reconocida en el mundo de las empresas tecnológicas en Chile. Ella es periodista, pero actualmente es la CEO de Nubox, el software de administración de pequeñas y medianas empresas que es líder en nuestro país. Ha tenido una carrera muy interesante, además como directora de Hispanoamérica de HubSpot, entre otros cargos de los cuales vamos a estar conversando hoy día. Es un gusto saludar y conocer más hoy día a Carolina Samson, como yo decía, CEO de Nubox. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy bien, Cata, y tú, gracias por tenerme aquí. Gracias por acompañarnos. Tu trayectoria, tu carrera es súper interesante, Carolina. Vienes del mundo del periodismo, nada que ver con las empresas tecnológicas, pero es súper interesante el crossover que hiciste en esta industria y con tu profesión. Cuéntanos un poco cómo se fue dando eso. Sí, qué divertido. Yo siempre digo que soy un bicho medio raro. Sí. Y para todas las que son periodistas o que tengan, no sé, carreras que quizás no son tan tradicionales para ser gerente general o trabajar en tecnología, eso es un mito. Y yo soy un fiel reflejo de eso. Pero sí, efectivamente estudié periodismo. Después hice un MBA en Estados Unidos, en una empresa que se llama Babson, en una universidad que se llama Babson, que de hecho es conocida por el emprendimiento. Y ahí me empecé a meter mucho en temas como de tecnología, de emprendimiento. Esto estamos hablando del 2012, igual hace tiempo. Y ahí, en Estados Unidos, que yo me quedé 8 años trabajando allá, hice mi práctica en una empresa que hoy día se llama HubSpot, que es una empresa abierta en bolsa, que vale, qué sé yo, 50 billions, pero yo entré cuando era muy chica. O sea, yo entré cuando éramos 60 personas. Y me tocó, como hay que echar los timelapse de los celulares, así cuando uno ve todo rápido, Sí. que en 4 años pasáramos de 60 personas a 10.000. Increíble. No sé, valía privada, hasta la abierta en bolsa valía 60 billions, todo eso en 4 años. O sea, fue impresionante ver ese nivel de crecimiento en la empresa. Crecimiento. Ahora, ocupando la misma analogía que estaba ocupando a propósito de HubSpot, ¿cuáles son los principales impulsores del crecimiento empresarial hoy día? ¿Cómo se pueden aprovechar también desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas? Yo soy una fiel convencida que en Latinoamérica, porque bueno, yo me volví a Chile en 2019, y yo a propósito quería trabajar en una empresa chilena o latinoamericana. ¿Por qué? Porque yo soy una fiel convencida de que las empresas en Latinoamérica y en Chile tienen el talento y los productos para ser igual de un unicornio que un HubSpot, pero nos falta cultura y estrategia. Un poquito a tu punto, ¿cierto? Y no es porque, Sí. yo soy súper directa para hablar, pero no es porque seamos idiotas, sino que porque en verdad todavía hay poca experiencia en el mercado. O sea, empresas, por ejemplo, de software, que yo vengo de esa industria, de más de 20 millones de dólares en Latinoamérica, sacando Brasil, deben haber 4, 5. Por lo tanto, todavía hay muy poca experiencia de ese crecimiento, en el fondo. Hay muy poca experiencia de qué tenemos que hacer para crecer, porque hoy día las empresas en general están en los 5, 6, 7 millones de dólares, que eso ya es bien, pero estamos en los super early innings de este proceso. Entonces yo todo eso como pesimista, yo le digo que al revés, o sea, Latinoamérica en 10 años más va a ser un mini Silicon Valley, o sea, de todas maneras, o sea, tenemos muy buenos talentos y muy buenos productos, pero nos faltan esa experiencia, ¿cachai? Bueno, ¿qué es lo que falta en esa experiencia, Carola, para ir acotando un poco el tema, como en cuanto a la estrategia de marketing, de incorporar nuevas ideas, cómo impulsar ese crecimiento además de manera sostenible, que es otro de los desafíos de estos tiempos? Mira, yo creo que en general las empresas, de nuevo, en esta parte como de cultura y estrategia, la parte de estrategia, todavía nos falta estrategia de crecimiento. Todavía son súper tradicionales para crecer. Todavía necesito tener un equipo de venta que llama por teléfono y que vende. Y todavía hay poco conocimiento de marketing digital, efectivamente, de enfocarte en verdad en tu cliente y de entender cómo tu cliente toma las decisiones y por lo tanto enfocarte en eso. Todavía somos bien tradicionales. Entonces nos falta ahí harta estrategia de crecimiento. Cómo empezar a usar más los canales digitales, cómo las empresas empiezan a acompañar a los clientes a tomar las decisiones, porque lo que empezó a pasar, ¿cierto? Yo siempre llamo que ya no estamos en la era de la información, sino que estamos en la era de la conveniencia, que ya no es lo que vendes lo importante, sino es cómo lo vendes. Exacto. Veámoslo como cualquier ejemplo, no sé, los taxis versus Uber, son lo mismo, pero la gracia es que uno que lo pido acá en la esquina y me llega acá, no sé, el Jumbo versus Corner Shop, Google versus ChatGPT, son todo lo mismo, pero uno es más conveniente que el otro, es más simple de usar, ¿cachai? Entonces, eso como la parte como del cómo lo vendemos, más allá de lo que vendemos. Sí. Yo creo que ahí nos falta harto. Y en la parte de cultura, que yo soy una fiel convencida de que las empresas al final están hechas de personas y no de producto, y si esas personas en el fondo están alineadas y motivadas, la empresa le va a ir bien. Y ahí yo diría que nos falta harto. En Chile en particular, y en, ¿para qué decir en Latinoamérica?
todavía somos súper jerárquicos, Sí. todavía tratamos a las personas como niñitos y somos adultos, todavía tomamos decisiones en cuatro paredes y no somos transparentes. Entonces ahí yo diría que nos falta harto también. Sí. Ahora, estamos en esta discusión ahora, pero con la inteligencia artificial a la vuelta de la esquina y probablemente también, mientras discutimos esto, tampoco le estamos sacando el debido partido a esa tecnología que hoy día es, o sea, indispensable en cualquier empresa, ¿no? Hey, sí. Bueno, es que yo creo que la gracia de la tecnología, y acá también siempre está ese como pánico de si que nos van a reemplazar o no, es que hace que nos podamos enfocar en efectivamente las cosas que le agregan valor a la empresa, ¿cachai? O sea, Claro. ya no tenemos que, por ejemplo, tener se pone equipo de 50 ejecutivos contactando el teléfono en un call center de soporte. Ahora podemos tener un chat, ¿cierto? 24/7, que además va aprendiendo y que además va aprendiendo los tonos, y esa misma persona la podemos reenfocar, ¿cierto? En cosas que en verdad agregan valor, en generar contenido, por ejemplo, en buscar distintas canales de atención, en el fondo que no sean solamente por web, después buscamos integrarles videos, ¿cierto? Entonces, te permite reenfocar tus esfuerzos y tus recursos para cosas que agregan efectivamente mucho más valor en la empresa. Yo creo que en eso sí estamos, o sea, incluso yo creo que en un par de meses, o sea, va a cambiar tan rápido. Nosotros, por ejemplo, Panuvox, estamos recién partiendo con toda esta parte de atención al cliente con inteligencia artificial, ¿Ya? y es impresionante, o sea, aprende más rápido que eso. Uno que se demora meses en entrenar a un ser humano, digamos, esta cuestión lo hacen 30 segundos. Impresionante. Del Eh, terror. entonces es impresionante como lo rápido que uno puede llegar a hacer cosas que antes te demoraban meses, o sea, Sí, meses, po. meses, meses. Carolina, Súper excelente. bueno, cuéntanos un poco de Nuvox, cómo esta aplicación tecnológica, este software, que incluye contabilidad y muchas otras cosas, hoy día permite a las empresas pequeñas y medianas crecer derechamente. Sí, ¿Cómo lo han medido ustedes también con el uso de Nuvox? sí. Mira, tú justamente lo dijiste, los emprendedores se tiran a emprender, ¿cierto? Porque tienen un buen producto o un buen servicio, pero no necesariamente porque sean expertos administrando un negocio. Sí, claro. Por ejemplo, son súper buenos vendiendo, pero después a veces son malos cobrando, entonces tienen un problema de flujo de caja, ¿cierto? Sí. Son súper buenos armando el equipo, qué sé yo, pero después tienen que pagar las remuneraciones y es complicado, y aparte que para qué andamos con cosas que en Chile nuestra ley tampoco lo hace tan fácil. Sí. Entonces esa es la gracia de nuevo, cuando que te permite administrar tu negocio de forma mucho más simple y que te asegura que estés siempre cumpliendo con la regulación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, puedes llevar toda tu facturación, tu flujo de caja, hacer tus cotizaciones, hacer tu cobranza. Y después cuando ya vais creciendo y internalizáis, por ejemplo, la contabilidad, también lo vas a poder y después cuando contratas colaboradores, además les puedes pagar el sueldo, ¿cierto? Todo 100% online, claro, y asegurarte de que en el fondo la indemnización, todos los descuentos, el fondo esté todo como bien armado y se hace automático. Entonces te quita un poquito de ese esfuerzo y foco en la administración dura y le permite tener más tiempo al final lo que les gusta también, por el fondo, que es su producto, su servicio y es su negocio. Qué buena. Aparte del soporte que dan desde el punto de vista tecnológico, ¿hay acompañamiento en tu experiencia también, en el caso de la mentoría? ¿Cómo ayuda también y cuán necesaria es esa contención, por así decirlo, en estas etapas de crecimiento de la empresa? Sí, yo diría que una cosa que la pandemia ayudó fue que efectivamente las empresas, especialmente las pequeñas y la mediana empresa, que en Chile hoy día, en pequeña y mediana, son más de 1 millón de empresas. Y yo siempre digo que más del 80% de los chilenos son contratados por una pyme, por lo tanto, si a las pymes les va bien, a Chile también le va bien. Sí. Y la pandemia ayudó a digitalizarnos. Muchos procesos ahora nos vimos obligados a digitalizarlos, partiendo por pagar sueldo. Ahora teníamos que pagar los sueldos de forma digital, teníamos que mandar cotizaciones de forma online. Entonces eso fue un buen impulso, a pesar de todo lo malo que tuvo la pandemia, fue un buen impulso digital, digamos, Ustedes se hicieron como más necesarios, siento yo, desde ese mucho punto. más, mucho. Crecimos mucho ahí. Pero ahí efectivamente nos dimos cuenta que estábamos un poquito compitiendo con el lápiz y papel y el Excel. Entonces veníamos empresas que nunca en su vida habían administrado su negocio con un software. Entonces efectivamente ahí nos dimos cuenta que yo siempre hablo de la práctica y del producto. Una cosa es tú enseñarle a cómo usar tu producto, pero otra cosa es cómo llevar la práctica de tu negocio. Claro. Cosas como tú efectivamente deberías tener un flujo de caja y verlo de forma semanal, cuánto has vendido y cuánto has cobrado para saber que vas a tener plata a fin de mes para pagar a tus proveedores o pagar los sueldos. Entonces nos hemos tenido que meter harto en la práctica. Y en la práctica también de cómo administrar un negocio en la parte legislativa, en el fondo. O sea, en los últimos, yo diría que 3, 4 años,
han cambiado hartas cosas, partiendo por la boleta electrónica obligatoria, ¿cierto? La contabilidad simplificada. Entonces, han habido hartos cambios que las pymes además han tenido que entender, y que convengamos que nuestros queridos estados, digamos, más allá del gobierno de particular color, no es muy simple de entender. O sea, cuando uno lee un informe del Servicio de Impuesto Interno es como chino. Entonces, nosotros en la parte educativa nos hemos enfocado mucho. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo a las pymes que cuando hay alguna nueva regulación o algo que no entiendan, que se metan al blog de nubox.com, porque ahí lo van a poder resolver y agarramos el chino y lo resolvemos en los bullets simples de lo que tienen que entender. Buena, buena. Estamos con Carolina Samsing, ella es la CEO de Nubox, un software de administración para la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Son líderes a propósito de la contabilidad, tuvieron un crecimiento exponencial además durante la pandemia. Y te quería preguntar cómo fomentar en tu experiencia con tu equipo y lo que ves también hoy día en las empresas chilenas, la innovación y la creatividad, pero en todos los niveles de la empresa, porque finalmente esto no parte necesariamente de un departamento en particular, sino que en una como disposición de todos los trabajadores de una compañía. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que tener como, que no se me ofenda a nadie, digamos, pero tener como un área de innovación, yo encuentro que es como medio contraproducente. Al final, como que todos deberíamos como tener ese mindset, digamos. Pero es verdad, yo creo que no es una cosa que se construya a poco, sino que es una cosa que debería estar como en el ADN de la cultura. Sí. Yo encuentro que hay que tener tres cosas. Primero, nosotros nos encargamos de que todos los nuboxeros, como nosotros le llamamos, que tengan mentalidad de dueño. O sea, que en verdad se sientan dueños del negocio. ¿Y qué significa eso? Que tú, como cuando eres, por ejemplo, dueño de tu casa y se te echa a perder el grifo, por más de que no tengas idea cómo arreglarlo, lo vas a arreglar, no lo vas a dejar ahí goteando, ¿cierto? Lo vas a arreglar, después cachaste que no, bueno, vas a llamar a alguien, pero lo vas a arreglar. Entonces, eso es un poquito como esa mentalidad de dueño y lograr que todos tengan esa mentalidad de dueño. Ahora, ¿qué tenemos que tener para poder que efectivamente la gente pueda proponer cosas y se puedan hacer? Que no necesariamente porque haya una jerarquía, tú no puedas proponer algo. Entonces, yo siempre digo que no es un lujo trabajar, porque tú efectivamente puedes proponer algo y se va a escuchar, y probablemente, si es que tienen los buenos argumentos, lo vamos a hacer. Entonces, para mí es la mentalidad de dueño. Lo otro es tener un genuino entendimiento del negocio de tus clientes, más allá de tu rol, sino que efectivamente entender muy bien cuál es el dolor que tú estás solucionando en un cliente y cómo tu producto o tu servicio soluciona ese dolor. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace efectivamente la innovación. Porque las innovaciones es divertido, porque a veces la palabra innovación suena como así como rimbombante. La innovación al final es una solución más simple a un dolor existente. Esa es la innovación. Por ejemplo, ChatGPT o Uber son dolores que siempre han existido, que había en otras soluciones y se hizo una mejor, ¿cierto? Y así, en el fondo, todos nos vamos graduando a una mejor solución con distintas innovaciones. Entonces, yo siempre digo a todos los fundadores de la empresa, que son divertidos porque parten con un tipo de cliente y después le atienden, qué sé yo, pero después nunca van a revisitar a ese cliente. Y yo siempre digo, pero si tú como consumidor cambias todos los años, todos los meses, cambias tu forma de informar, ¿por qué tu cliente no va a cambiar? Entonces, una de las cosas que sí o sí las empresas de repente se olvidan es en volver al cliente, volver a hablar con el cliente, volver a entender el cliente, volver a entender ese dolor que evoluciona y cambia en el tiempo. O sea, tuvimos una pandemia por medio, o sea, todo está patas para arriba después de 2 años, somos mucho más digitales, hablamos mucho menos cara a cara, entonces han cambiado muchas las cosas. Entonces, mi consejo para todos los emprendedores sería, vuelvan a hablar con su cliente si quieren innovar. O sea, si se quedaron sin idea, vayan a hablar con su cliente, vayan a ver qué dolor tienen. Y lo último, que es algo que nosotros no lo tenemos escrito en las paredes, pero yo siempre lo digo de forma tácita, y yo lo digo en inglés, pero es tener como no asshole rule. O sea, que acá nadie se la sabe toda, nadie es un bacán por mucho que haya trabajado en la empresa, whatever, ahí salió la empresa, sino que todos somos humildes intelectualmente y todos vamos a aprender de todos. Y cuando tú no sabes algo, tú lo vas a decir y vas a estar en un ambiente que está bien decir que no sabes, o incluso que está bien embarrarla. Nosotros tenemos una sección que todos los meses la proyectamos entre todos los líderes que le llamamos fuck up, que todos dicen una embarrada que tuvieron el mes anterior. Y está perfecto. Si el problema no es embarrarla, el problema es que en el fondo que haya como un miedo a no embarrarla, porque ahí justamente, como tú decís, está ese miedo a no probar cosas nuevas. ¿Sí? Sí, súper importante, es una visión como muy, muy gringa por lo demás, porque acá en Chile como que el fracaso o el error es como un fracaso así, mucho mayor que en realidad el aprendizaje mismo que implica, ¿no es cierto? Tal cual. Por eso nosotros tratamos de, más allá de nuestro fuck up, es como para apuntar el dedo al revés, es para visibilizar
oye, qué buena que se atrevió a hacer algo, pucha, no salió como queríamos, pero aprendimos esto, hicimos esto, ¿cachai? Genial. Eh, Es un poco tu manera de ser, Carolina, ¿no? También sí, yo soy muy mucho de así. ti en esa estrategia. Sí, yo soy muy directa y una de las cosas que al principio debo confesar que a la gente le choca un poco, pero después te morís como te lo agradecen. Y yo soy una fiel creyente de que yo, por ejemplo, en Nuvox y en general los lugares donde me gusta trabajar, yo no quiero que sea el mejor lugar para trabajar. Yo quiero que sea el lugar que saca lo mejor de cada uno. Y eso significa que yo te voy a desafiar directamente y te voy a decir si la estás embarrando o no. Y te voy a decir también cuando lo estás diciendo bien, pero tienes que saber que, que en el fondo estás haciendo que algo lo podrías mejorar, yo te lo voy a decir. Y la gente como que se choca un poco cuando uno de repente le dice como, oye, ¿sabes que esto en verdad no lo hiciste muy bien, debería mejorar acá? Y quedan como, chucha. Pero tranquilo, sí, lo hago porque yo genuinamente creo que tú puedes mejorar y que puedes... y ahí como que pasa la magia, o sea, la gente efectivamente empieza a sacar lo mejor de sí porque aprenden a conocerse. Si uno realmente la embarra y no se entera y si nadie te dice es lo peor del mundo. Carolina, y en el resultado finalmente de Nuvox, ¿eso se ha notado? Sí, nosotros, para que te hagas una idea, cuando yo entré en 2019, al mes vendíamos como 110 clientes por ahí, hoy día vendemos como 450, 500. Y no es que seamos 1000 personas, hoy día somos 180, y con mucho foco en la optimización, en trabajar alineados. Otras cosas que empiezan a pasar en las empresas que como no tenéis los objetivos claros, la gente es divertido porque en este tipo de empresa la gente tiene mucho entusiasmo. Yo siempre digo que hay que trabajar con foco, con garra y con corazón, pero en general tenemos más garra y corazón que foco. Entonces se empiezan a enfocar en cosas y las hacen súper bien, no estoy diciendo que no, pero si las cosas chocan entre sí, no avanzáis a ningún lado, ¿cachai? Entonces es súper importante mantener el foco y mantener a los equipos alineados hacia donde queréis ir. Y además eso significa ser súper explícito en lo que no vas a hacer. No significa que sea una mala idea, pero que efectivamente no te quite el foco. Especialmente cuando las empresas son más chicas y están partiendo. Me acuerdo en Estados Unidos había una directora de HubSpot que decía una frase que o sea, a mí se me quedó grabada para siempre. Ella lo decía en inglés, que en el fondo ella decía, startups die of overeating, not of starvation. O sea, las empresas, las startups, se mueren por comer mucho, no por inanición. Y es porque efectivamente se mueren de diluir el foco en el fondo y no de mantenerte enfocado. Y muchas veces el rol de uno como líder es eso, es decir más no que sí, es mantenerte más enfocado que abrir más focos. Exacto. Súper interesante, qué buena conversación, que mucho tenemos que aprender de ti, Carolina Samsing, CEO de Nuvox. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Cata. Muy bien. Nos vemos, gracias.